Dichosos los que cumplen la palabra del Señor con un corazón bueno y sincero y perseveran hasta dar fruto. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marco. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido tanto, llegó a oído del rey Herodes el rumor de que Juan el Bautista había resucitado y sus poderes actuaban en Jesús. Otros decían que era Elías y otro que era un profeta comparable a los antiguos. Pero Herodes insistía: es Juan, a quien yo le corté la cabeza y que ha resucitado. Herodes había mandado apresar a Juan y lo había metido y encadenado en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Filipe, y Juan le decía: no te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano. Por eso Herodes lo mandó encarcelar. Herodías sentía por ello gran rencor contra Juan y quería quitarle la vida, pero no sabía cómo, porque Herodes miraba con respeto a Juan, pues sabía que era un hombre recto y santo y lo tenía custodiado. Cuando lo oía hablar quedaba desconcertado, pero le gustaba escucharlo. La ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete a su corte, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea con motivo de su cumpleaños. La hija de Herodías bailó durante la fiesta y su baile le gustó mucho a Herodes y a sus invitados. El rey le dijo entonces a la joven: pídeme lo que quiera y yo te lo daré. Y le juró varias veces: te daré lo que me pida, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntar a su madre: ¿qué le pido? Su madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Volvió ella inmediatamente junto al rey y le dijo: quiero que me des ahora mismo en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero debido a su juramento y a los convidados, no quiso desairar a la joven y enseguida mandó a un verdugo que trajera la cabeza de Juan. El verdugo fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven, y ella se la entregó a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La fiesta de Herodes por su cumpleaños es la culminación de todo el sentido pleno de ese pecado de adulterio que él había cometido con la esposa de su hermano, Herodías, y que en un cierto sentido había producido no solo el malestar del pueblo judío, porque sentía y veía que había algo inmoral en la conducta del rey, sino que Juan interpretaba perfectamente ese sentimiento frente a la ley y le decía que no podía haber hecho eso de haberse casado con la hermana de su hermano. Eso estaba prohibido por la ley, era contrario justamente al mandato de Dios. ¿Y qué es el pecado? Contradecir el mandato de Dios, pero sobre todo contradecirlo por la razón por la cual Herodes lo mandó a matar. Darse razón a sí mismo del pecado que había cometido a través del gusto, del deseo y del capricho de la hija de la mujer que él había tomado de manera adúltera. Eso significaba justamente el quererse justificar frente a sí mismo y frente a su propio poder el hecho de que él no había cometido pecado, sino que al eliminar al acusador se eliminaba el pecado. Y es interesante que la mujer, Herodía, también tenía la misma concepción, porque quería matar a Juan, porque no soportaba justamente esa predicación de Juan, que le anunciaba a todo el pueblo, porque eso no se lo decía solo Herodes, sino seguramente lo anunciaba a todo el pueblo Juan el Bautista, de que la conducta del rey era inmoral.
Eso para ella era justamente un punto de desconcierto y de dolor, porque ella no quería asumir su propio adulterio y ver su matrimonio como fraudulento. El deseo del poder, de estar casada con el rey, tenía justamente un poder mayor que el significado de entregarse a Dios y vivir la ley de Dios. Juan, como profeta, anuncia justamente el reino que Jesús va a venir a establecer, y Jesús de Nazaret, obrando milagros y predicaciones y signos, demuestra que el espíritu del profeta había permanecido dentro de la realidad del camino de la buena noticia del Evangelio, porque Juan era el precursor, el que había abierto el camino para la gloria de la encarnación y de la resurrección que Jesús iba a venir a establecer con su presencia entre nosotros. Por eso el rechazar a Juan era rechazar a Jesús, y evidentemente el martirio de Juan fue preparación luego para el martirio de Jesús. Cuando el poder desconoce a Cristo y desconoce el poder de Dios en el anuncio del amor a Dios sobre toda la cosa y al prójimo como a ti mismo, como manifestación plena de la ley y de los mandatos que Dios le había dado a Moisés, es justamente el poder que se niega a sí mismo, porque todo poder humano viene de Dios, pero cuando el poder humano que viene de Dios se destruye a sí mismo negando a Dios, es allí donde acontece el proceso de persecución y de acoso del poder contra Cristo y contra la iglesia de Cristo. Por eso nosotros sabemos perfectamente que el camino de la gloria pasa por la cruz, y lo que nos dice la antífona: dichoso los que cumplen la palabra del Señor con un corazón bueno y sincero y perseveran hasta dar fruto. Es el camino al cual todos estamos llamados, porque la palabra de Dios que se cumple en nosotros es Cristo mismo resucitado, que viene a darnos vida después de la muerte del pecado. Y eso era lo que en el fondo quería Juan, y luego Jesús también: que Herodes se convirtiera, que Herodías se convirtiera, que salieran de su pecado público y personal y que enmendaran su propio camino. Lo que es la actitud de Dios no es el juicio, sino el cumplimiento de la verdadera justicia, que es la misericordia. Cuando los poderes humanos no entienden y no asumen el poder de Dios, es allí donde ellos pierden su propia vocación de servicio, su propia vocación de ser autoridad que guía al pueblo en el camino de la verdad, de la paz y de la justicia. Hoy esta palabra toca nuestros corazones y nos invita a descubrir que cada uno en su propia vida tiene que estar siempre en una actitud de examen de conciencia. ¿Estoy poniendo todo lo que Dios me ha dado al servicio del amor a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a mí mismo? ¿O lo estoy usando solo para mí y me estoy volviendo un egoísta, un idólatra, una persona que se ha vuelto egocéntrica y que ha renunciado al don de la vida que Cristo nos da para quedarnos solo con la criaturidad y creer que el hombre es inmortal por su propio poder humano? Claro, es nuestro cuestionamiento, porque no solo los poderosos, sino todos estamos cuestionados con el martirio de Juan el Bautista, estamos cuestionados con la pasión, muerte y resurrección de Cristo, no para ser juzgados y destruidos, sino para alcanzar la misericordia y arrepentirnos. Queridos hermanos, que el Evangelio de hoy sea para nosotros palabra de anuncio, palabra de conversión y palabra de salvación para todos. Amén.